Entonces hoy vamos a ver algo sobre unidades. Pues vamos a empezar. Básicamente pues tenemos sistemas internacionales y sistema inglés, ¿no es cierto? Sí. Para el sistema internacional, que es el que casi todo el mundo maneja, vamos a tener unidades de fuerza, ¿no es cierto? Unidades de masa. ¿Dónde? Fuerza, Newton. ¿Qué se refieren los Newton? Es una unidad de masa por aceleración. La masa está en kilogramos. La aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. La unidad de fuerza, que son los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es lo que conocemos como los metros. Después de que trabajamos con unidades de fuerza, nosotros podemos tener diferentes tipos de unidades dependiendo del tipo de fuerza. Entonces, esto acá siento más incómodo. Pasamos por acá. La dejamos acá para que entre. Buena idea. Entonces, ya tenemos definida una de las unidades importantes que vamos a trabajar en este curso. Otra unidad importante, la presión. La presión está definida como fuerza sobre área. ¿Sí? Si estamos hablando de fuerza, estamos hablando de Newton sobre área, que son metros cuadrados. Esas unidades de presión se conocen como Newton sobre metro cuadrado, pascales, muy bien. Los pascales son unidades de Newton sobre metro cuadrado. ¿Okay? Esto es para unidades de presión. Unidades de energía. Para las unidades de energía, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir que las unidades de energía son los joules. Y lo que decíamos de los joules es que el joules es igual a un newton por metro. Eso básicamente era lo que estábamos viendo la clase pasada. Bueno, cuando empezamos en la parte de termodinámica, esto viene del latín termos. Esto usualmente se refiere a la temperatura. La dinámica se refiere al movimiento o, en este caso, a la fuerza, ¿cierto?, que va a causar ese tipo de movimientos con respecto a la temperatura. Entonces, si estamos hablando de termodinámica, ya sabemos que vamos a hablar sobre elementos que pueden ser fluidos o pueden ser sólidos, que era lo que hablábamos también la clase pasada. ¿Listo? Bueno, básicamente es eso. Cuando estamos trabajando en termodinámica vamos a tener una serie de unidades que van a ser intensivas y extensivas. ¿A qué hace referencia las unidades intensivas? Las unidades intensivas hacen referencia a unidades independientes, ¿se acuerdan? Por intensivas, ¿independientes de qué? De la materia. Por ejemplo, tengo un bloque. Yo tengo este bloque a una temperatura, no sé, 50, 100, 200, 500 grados, cualquier temperatura. Una temperatura X. Y vamos a trabajar en este caso en grados Celsius. Si yo parto este bloque a la mitad, no significa que si yo acá en esta X tengo 100 grados, voy a decir que este pedazo de bloque que va a 50 grados y este otro va a quedar a los otros 50. Porque pues la suma de los dos serían los 100 grados. Entonces, hace referencia a unidades independientes, lo cual dice que si la masa se está partiendo en dos, va a seguir con la misma temperatura cada uno de esos elementos. Entonces por eso se hace referencia a una unidad independiente.
¿Listo? ¿Qué otra unidad es independiente? La presión, ¿no es cierto? La presión es una unidad que es independiente. ¿Por qué? Si está aparte, va a ser una unidad independiente. O sea, las unidades independientes son las Sí, las intensivas, unidades intensivas, es como la forma de resumir a una unidad independiente. O sea, que no depende de la masa. Hay unas que sí dependen de la masa. Por ejemplo, la densidad. Ustedes saben que la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? Si yo estoy trabajando densidad y digo que esto es masa sobre volumen, sus unidades son kilogramos por metro cúbico. Si yo estoy hablando de un bloque, cualquiera que sea mi bloque, que este es mi bloque, si yo lo parto, ¿cierto? La masa va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no es la misma masa que tenía al comienzo, ¿cierto? Pero la relación de masa y de volumen se están manteniendo. ¿Qué quiere decir? Que el volumen es una unidad no intensiva sino extensiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no depende de propiedades independientes, ¿sí? Hay unas que dependen de otras, ¿vale? Básicamente eso es lo que se tienen. Entonces casi siempre en los libros ustedes van a tener unidades intensivas y unidades extensivas. Entonces, para que lo recuerden fácil, intensivas, independiente, ¿sí? Las extensivas son las que ya van a depender de otras unidades. ¿Listo? Básicamente es eso. Bueno, importante hacer acá una aclaración. Usualmente uno llega y dice que un newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Nosotros vamos a tener algo en sistema internacional y en sistema inglés que va a ser muy similar el trabajo. Y van a ser uno que son las libras masa y otro que son las libras fuerza. Acá vamos a trabajar con kilogramos masa y kilogramos masa y con kilogramos fuerza. ¿Esto a qué hace referencia? Usualmente en el sistema internacional, un kilogramo masa es el mismo kilogramo fuerza. Pero en el sistema inglés, las libras masa equivalen a la gravedad o la aceleración gravitacional en el sistema inglés, que son 32,17 libras fuerza. ¿Esto a qué se debe? Vamos a recordar lo siguiente. Yo tengo un bloque y este bloque de una libra masa, ¿no es cierto? Si yo tengo una libra masa, lo que me está diciendo es multiplique esa libra masa por, o sea, en este caso 32,17 libras masa por un pie sobre segundo al cuadrado y va a obtener una libra fuerza. Esto en el sistema internacional. ¿Qué implica eso? Que esta parte hace referencia es a una aceleración. Y básicamente eso ¿cómo se entiende? Miremoslo en el sistema internacional. ¿Cómo sería el sistema internacional? Un kilogramo masa. ¿Yo qué voy a decir? Usualmente yo digo que un kilogramo fuerza es igual a 9,81, ¿no es cierto? En este caso, kilogramos fuerza por un metro sobre segundo al cuadrado. Si yo hago esa referencia, estaría haciendo que 9,81 metros sobre segundo al cuadrado sería la aceleración gravitacional y el kilogramo fuerza sería el kilogramo, masa haría la misma relación al kilogramo fuerza. ¿Qué implica eso? Que un kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton, porque esta es una unidad de newton. Un kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. Y acá una libra masa equivale a 32,17, en este caso, libras fuerza.
estamos haciendo más o menos ese mismo énfasis. ¿Listo? ¿De qué depende? De la aceleración gravitacional que estemos trabajando. ¿Listo? Básicamente es eso. Las unidades, yo pienso que ustedes ya están cansados de ver toda esa parte de unidades, pero pues vamos a hacer un récord de X.